Bueno, vamos a repasar lo que vimos entonces la clase pasada. Teníamos, o íbamos a estudiar los estados estacionarios de scattering. Eso quiere decir los estados eh, de energía positiva, por un lado, ¿sí? Como dice acá. Déjame buscarlo aquí. ¿No? Acá tenemos, estos son los estados de energía positiva, ¿sí? Que tienen una parte estacionaria en energía, una parte exponencial, y tiene después una función de onda que depende de la posición. Esta función de onda estacionaria para los estados de scattering satisface la ecuación de Schrödinger de estados estacionarios, donde la energía la podemos parametrizar en función del número de onda K. Bien. En términos de el potencial U, como hemos definido para sacarnos las unidades, algunas unidades, la ecuación que satisface la función de onda phi de R es esta. Esta función de onda, además, satisface condiciones asintóticas. Esto es que a grandes distancias, ¿sí?, la solución debe ser la onda plana, que incide y que se propaga en todo el espacio, sumada a, bueno, una función de onda esférica a grandes distancias que tiene un factor angular, que es el factor angular de scattering. Este factor angular es el que, bueno, es lo que llamamos amplitud de scattering, cuyo módulo al cuadrado nos daba la sección eficaz diferencial. Y esto está en base a que a grandes distancias, siendo que el potencial decae más rápidamente que 1 sobre R, las ondas esféricas de esta forma son solución de la ecuación de Schrödinger que nos queda. O sea, si tomamos la ecuación de Schrödinger a grandes distancias y nos quedamos a menor orden en 1 sobre R, el U se va y la ecuación que queda es esta que está aquí. Entonces tenemos, bueno, el problema de scattering es simplemente encontrar la función de onda, ¿no? Esa función de onda, esa amplitud de scattering que tenemos ahí. Ok. Vamos ahora a considerar un potencial central y vamos entonces a hacer lo que, bueno, desarrollamos en la clase pasada, que es en vez de la aproximación de Born, a partir de la ecuación integral de scattering, simplemente considerar un potencial central, o sea que depende solamente del módulo de R y no de las direcciones, y desarrollar el método de ondas parciales. El método de ondas parciales significa aprovechar que en un potencial central tenemos un conjunto completo de observadores compatibles, que puede ser elegido como el hamiltoniano, el operador momento angular al cuadrado y una de las componentes del momento angular, Lz. Los números cuánticos correspondientes son estos que están aquí, como es tradicional. L es entero y M toma valores de menos L a L y L toma valores enteros no negativos. La parte angular de este problema, bueno, esto ustedes ya lo estudiaron en el curso pasado, son las funciones conocidas, autofunciones de L cuadrado y de Lz, que son los armónicos esféricos. Entonces, para empezar, consideremos simplemente los estados estacionarios para una partícula libre. Esto es como una partícula libre, con cuyo potencial es cero, va a tener entonces, ¿cuáles son sus autofunciones? Bueno, entonces para una partícula libre, o sea, con potencial cero, eh, los autoestados, pues podemos pensarlos que son también autoestados del impulso lineal, ¿sí? Y tiene función de onda, que es esta que está aquí, que son justamente las ondas planas. También podemos definir eso en términos de estados que son proporcionales a los autoestados de impulso, que son los autoestados de número de onda o de vector de onda, que también son funciones de onda plana. Bien, estábamos aquí, ¿no? Teníamos estas ondas planas como autoestados.
Veamos ahora cómo descomponemos esto mismo en términos de componentes de momento angular bien definido, o sea, el conjunto completo de los áreas compatibles que hemos definido. Eso significa esencialmente descomponer la función de onda plana en las autofunciones que sean a la vez de h0, L cuadrado y Lz. Bien, tenemos entonces las dos funciones de onda plana que pueden ser o autoestados de P del vector P o autoestados del vector de onda K. Vamos a hacer ahora entonces la descomposición de las que serían las ondas esféricas planas, esto es, soluciones que tienen números cuánticos K, ¿sí?, que definen la energía, h barra cuadrado K cuadrado sobre 2 mu, L, que define el autovalor de L cuadrado, L por L más 1, h barra cuadrado, y M correspondiente a la componente Z de L, ¿sí? Bueno, estas son estas funciones. La parte angular ya dijimos que era conocida. Lo único que faltaba era la parte radial, y la parte radial, bueno, queda definida una ecuación de Bessel, ¿sí?, de segundo tipo, o de Bessel esféricas, que son esas funciones que llamamos JL, de K por R. Este es simplemente un factor que asegura la normalización. Estas funciones de Bessel de segundo tipo o esféricas, ¿sí?, se definen de esta manera, como la derivada de orden L, ¿sí?, de seno x sobre x multiplicado por 1 sobre x. Eso potencial a L. Y además estos dos factores, menos 1 a la L y x a la L. Estas funciones están normalizadas, son ortogonales en el sentido usual, y esta es la normalización, ¿sí? Tienen una delta en L, una delta en M y una delta de Dirac en K y K', en el número K y el número K'. Fíjense que dependen del módulo de K. Y por otro lado, bueno, tiene una relación de clausura que está escrita aquí, que asegura que entonces tienen, son una base. Ok. Estas funciones tienen un comportamiento conocido en el origen, van como una potencia de x a la L, ¿sí?, sobre un factor numérico, y en zonas lejanas, en zonas en que x es mucho más grande que 1, tiene un comportamiento seno x menos L pi sobre 2 dividido x. Entonces, simplemente usando esta última propiedad para las funciones de onda libres, esféricas, ¿sí?, tenemos que, aplicando esta propiedad a la fórmula anterior, donde teníamos JL, esta función se aproxima a esta que está aquí. Aquí lo único que hice fue escribir el seno como e a la i menos c a la menos i sobre 2 veces el argumento. El argumento es k por r, ¿sí? Acá está el 2i de la función seno. Y simplemente lo escribí de esta manera, cambiando el signo, y puse el menos adelante. O sea que lejos, ¿sí?, en argumentos KR mucho más grandes que 1, la función de onda tiene esta forma que está aquí. Vamos a ver entonces finalmente cómo se escribe una función de onda plana, por ejemplo, una función de onda que tiene un vector de onda según K, en términos de estas funciones esféricas. Bueno, eso es una fórmula matemática conocida, e a la i k z, se puede escribir de esta manera, también en coordenadas polares, y tiene esta fórmula, esta expresión que está aquí, donde evidentemente no hay una dependencia en el ángulo phi, ¿sí? Tenemos entonces que las ondas planas son una superposición de funciones, autofunciones del momento angular L, para todos los L que haya, para todos los L posibles, desde 0 a infinito, y todas las funciones de onda con componente m igual a 0. Eso es evidente desde el punto de vista que este no tiene dependencia en phi, y la única manera de que no haya dependencia en phi es que la componente m sea 0 para todos los ILM que aparezcan, ¿sí? Muy bien.
Tenemos entonces esta expresión. Esta expresión también lo podemos escribir en función de los polinomios Rodenelle de Legendre. Y acá tenemos otra forma de escribir la misma descomposición de la onda plana E a la I casita. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora cuando, en vez de tener funciones libres, tenemos un potencial BDR central diferente de cero. En ese caso, las funciones radiales van a cambiar. La parte angular es igual, porque ese problema se resuelve exactamente. Y la función de onda radial, que da una función de onda que llamamos R, la podemos escribir en términos de una función chica U de KL, ¿sí? Dividido R, y esa función satisface esta ecuación diferencial que está aquí. Por otra parte, para que las soluciones sean aceptables, U de 0 tiene que ser 0. Entonces tenemos una especie de problema unidimensional para una partícula de masa mu en un potencial que es este potencial efectivo, si ustedes quieren. Sí, esto sería el potencial efectivo. Moviéndose entonces en ese potencial en una condición tal que U de 0 vale 0, lo cual quiere decir que este potencial vale infinito en R igual a 0 y la partícula solo se puede mover en R mayor o igual que 0. Esta misma ecuación, cuando nos vamos a grandes distancias, se simplifica, ¿sí? Ya que estas dos cosas son de orden superior respecto a este término y a este otro, está aquí. Y la solución asintóticamente a grandes distancias es una combinación lineal de funciones exponenciales e a la IKR a la menos IKR, o si ustedes quieren, senos y cosenos de K polar. Pensándolo en términos del potencial unidimensional, ¿sí? El módulo de A tiene que ser igual al módulo de B para que haya conservación de la probabilidad, o sea, una onda que incida, por ejemplo, sobre, en el sentido de las R descendientes, digamos, tiene que verse reflejada, ya que no hay función de onda transmitida porque el potencial es infinito a partir de R igual a 0. Tenemos entonces que el módulo de A es igual a módulo de B. Eso significa que la función de onda a menos de una fase puede escribirse de esta forma. Y con total generalidad, esta es una cuenta que ustedes pueden hacer perfectamente, se puede ver que esto es equivalente a que a grandes distancias esto es una cierta constante por un seno de KR menos una cierta fase. En vez de esta beta L, va a ser conveniente parametrizar esta fase, que todavía no conocemos, en términos de una delta L, haciendo aparecer explícitamente la fase que corresponde a la onda libre. O sea, si uno tuviera B igual a 0, uno esperaría que estas delta L valgan todos 0. Y nos quedaría entonces la solución que ya sabemos, que hemos visto en la página anterior, ¿sí? Para la función de onda libre, que era esta. Vamos a ver otra más. Bueno, aquí lo tenemos escrito, ¿no? La fase que aparecía era LP sobre 2. Entonces simplemente pasamos de esta beta a esta delta L para hacer explícitamente aparecer este factor de fase y que este delta L, en el caso que conocemos, que es B igual a 0, sabemos que va a tener que ser 0. Y esto es lo que se llama corrimiento de fase. Tenemos entonces que esta phi de KLM para R muy grande es aproximadamente esta función, ¿sí? Seno sobre R y L0. ¿Sí? Y de nuevo podemos escribirlo en términos del exponencial, ¿sí? Escribiendo seno como E a la I menos E a la menos I. De nuevo ponemos el signo menos para que primero nos quede la función de onda entrante, E a la menos IKR, y después nos queda una función de onda saliente. Y lo que vemos es que tienen una diferencia de fase, ¿sí? Simplemente para poder comparar esto con el caso libre, ¿sí? Es que podemos elegir C de manera que nos aparezca
algo similar a lo que teníamos en el caso libre. O sea, ponemos C igual a 1 sobre K E a la I phi L. E a la I phi L es simplemente un factor de fase que no altera la función de onda ni sus propiedades, y 1 sobre K es un factor que eventualmente se absorberá en la normalización de la función de onda, pero en todo caso K por R es una magnitud adimensional. Tenemos entonces que estas funciones, que le agregamos un ñoqui arriba para distinguirla de estas otras, ya que implica elegir algo de este número C, tiene un comportamiento asintótico que es así. Aquí vemos explícitamente que la función de onda saliente adquiere, ¿sí?, cuando hay un potencial BR, un factor de fase que es 2 delta L, 2 veces el phase shift, el corrimiento de fase, ¿sí? Por otra parte, bueno, ya habíamos discutido en la clase que para parámetros de impacto grandes o para L's suficientemente grandes respecto a K por A, siendo A el alcance del potencial, las funciones de ondas se anulaban, ¿sí?, cerca del origen, y por lo tanto no iban a sentir la presencia del potencial si es que éste tenía solo alcance A. De manera que es esperar que solamente los números de estas funciones de onda, L, que tiene un número cuántico L, solo aquellas que tienen un L máximo del orden de K por A sean afectadas por la presencia del potencial. O sea que tenemos algo así como un L máximo, que son todos los corrimientos de fase delta L que vamos a tener que calcular. Delta 0, delta 1, hasta delta L máximo, igual aproximadamente a K por A. O sea que a suficientemente bajas energías, esto nos muestra, por ejemplo, si K por A es mucho menor que 1, esto nos muestra que simplemente vamos a tener que calcular el primer corrimiento de fase. ¿De dónde calculamos los corrimientos de fase? Y bueno, vamos a tener que volver a la ecuación diferencial original y calcular las funciones radiales y ver qué sale de ese corrimiento de fase. Compararlo con estas expresiones y ver cuánto vale. Ahora lo vamos a ver en un caso particular. Las funciones de onda, entonces, para R infinito, van a ser una combinación lineal de esta phi, ¿sí?, con algunos coeficientes. No es difícil ver que esos coeficientes salen iguales a lo que teníamos en el caso libre. Eso se puede hacer, bueno, argumentándolo de una manera que creo que no fue muy convincente en la clase, o de otra manera, simplemente calculándolo explícitamente. Simplemente escribimos esto en su expresión asintótica, ¿sí? Trabajamos con esa expresión asintótica escribiendo E a la 2i delta L de esta manera. Esta es una identidad que ustedes pueden verificar fácilmente, ¿sí?, hacer las cuentas para ver que esta identidad es cierta. Y cuando ponemos este factor escrito de esta manera aquí, nos quedan dos términos. Uno correspondiente a este 1, que es este que está aquí, y otro correspondiente a este factor, que es este que está aquí. Pues el primero es justamente el que daba L a la IKZ, o sea, la descomposición en ondas esféricas de una onda plana en la dirección Z. Y el otro es simplemente la onda esférica, es la IKR sobre R con el factor angular. De manera que efectivamente estas funciones cumplen la condición de tener esta expresión asintótica, que era lo que necesitamos para esas soluciones. De la ecuación anterior leemos entonces explícitamente la forma de la amplitud de scattering, que es esta que está aquí. Y haciendo un poco de cuentas con esta magnitud, ¿sí?, podemos calcular la sección eficaz diferencial, que es esta que está aquí. Esta es una fórmula importante. Y también la sección eficaz total, integrándola a esta en 4π. O sea, integrándola en el ángulo phi y en el ángulo θ, y bueno, multiplicando por el diferencial de ángulo sólido, por supuesto. Haciendo esa integral nos queda esta fórmula que está acá. Comentamos que esta sección eficaz también es una suma de infinitos términos en L. Cada uno de ellos tiene una cota 2L más 1. De manera que para cada contribución de momento angular, L, tenemos una cota superior que es 4π sobre K cuadrado, 2L más 1.
Bien, este K cuadrado nos está diciendo que a valores muy grandes, si bien aparecen muchos delta L, eventualmente tenemos una sección eficaz que va como 1 sobre energía. Entonces, finalmente tenemos resuelto el problema en términos de las ondas parciales. Ya sabemos de antemano que si el potencial tiene un alcance finito, vamos a necesitar unos pocos corrimientos de fase, unas pocas ondas parciales. Y estos corrimientos de fase los vamos a calcular explícitamente resolviendo la ecuación radial para BDR. Acá este delta L también tiene una dependencia en K que va a haber que tener en cuenta. Vemos, por ejemplo, que si solo apareciera el L igual a 0, ¿sí? Nos queda que el f de tita, ¿sí? Si acá tenemos el I00, que es una constante, no depende de tita, da como resultado que la sección es eficaz diferenciales isotrópicas. Entonces, en general, a bajas energías, ¿sí? Donde intervienen unos pocos delta L, lo que vamos a tener es una gran componente isotrópica de la sección diferencial y algunas pequeñas deformaciones que van a venir de los L mayores que 0, L igual 1, L igual 2, etc. ¿Sí? También puede ocurrir lo que se llama resonancia de scattering, que para algunas energías estos términos sean el máximo valor que pueden tener, o sea que el delta L sea pi sobre 2. ¿Sí? En ese caso tenemos valores maximales de cada una de esas contribuciones y eso se llama resonancia de scattering. Vamos a ver ahora entonces el cálculo para algún potencial explícito. Bueno, entonces habíamos calculado la sección eficaz para las ondas parciales en términos de la amplitud de scattering y los corrimientos de fase. Vamos a ver ahora un ejemplo sencillo que es el caso de esferas duras, o sea, una esfera dura a bajas energías. Significa que tenemos un potencial que es infinito a pequeñas distancias, ¿sí? R0, distancias menor que R0 y un potencial 0 a distancias mayores. O sea, simplemente un núcleo duro. Y vamos a considerar bajas energías. Bajas energías es una manera de decir que, por supuesto, el K por el R0 es mucho menor que 1. Por lo tanto, la única onda parcial que va a poder participar es la L igual a 0. Eso significa un cálculo más sencillo, porque simplemente tenemos que calcular un solo corrimiento de fase. La amplitud de scattering la escribimos directamente, tiene esta expresión. La sección eficaz, usando las fórmulas que vimos anteriormente, tiene esta expresión. La sección eficaz diferencial. Y la sección eficaz total tiene esta expresión que está aquí. Lo único que tenemos que calcular es el delta 0, que sale, por supuesto, de resolver la ecuación radial, como hemos comentado. Acá tenemos la ecuación radial a grandes distancias, ¿sí? O bueno, la ecuación radial, no a grandes distancias. Simplemente, esta es la ecuación que vale para R mayor a R0, o sea que el potencial es 0, con la condición de borde de que en R0, acá está mal dicho esto, déjame corregirlo. En R igual a R0, el potencial, la función de onda vale 0. ¿Sí? Entonces la solución es muy fácil porque es una solución sinusoidal que tiene que ser continua y tal que en R igual a R0 valga 0. Con lo cual queda esta expresión que está aquí. ¿Ok? Bien, el delta 0 de K es lo que queda cuando uno hace el comportamiento asintótico de esta solución. En realidad es la solución radial, que es U sobre R, ¿no? Cuando vemos el comportamiento asintótico, ese comportamiento para la onda parcial 0 es así, de la cual uno lee directamente
con esta fórmula que el corrimiento de fase para momento angular cero es menos K por R0. Tenemos entonces que la sección eficaz total, por ejemplo, bueno, podemos escribir esta amplitud de scattering, que ya la tenemos, podemos escribir la sección eficaz diferencial y podemos escribir la sección eficaz total. Simplemente mirando la sección eficaz total, creo que esto es llamativo, ¿sí? Ponemos seno cuadrado de K por R0, que es lo que tiene que quedar, ¿sí? Pero siendo K por R0 muy pequeñito, esto es aproximadamente K2 R0 cuadrado, con lo cual queda que la sección eficaz total es 4 veces el área geométrica de la esfera dura, ¿sí? Es 4 veces la sección geométrica. O sea que hay una especie de difracción que tiene que ver con que, bueno, no es un scattering clásico del estilo que vimos en el ejemplo de la sección eficaz clásica, sino que ocurre un fenómeno difractivo por el borde de la esfera. Fenómeno difractivo que es esperable que ocurra, ya que el potencial varía en forma sustantiva en cualquier distancia, ¿sí?, menor que la longitud de onda de de Broglie de la partícula. No importa cuál sea la longitud de de Broglie de la partícula, la energía, el potencial varía apreciablemente en R0 menos a R0 más, donde tiene una discontinuidad infinita, ¿sí? Entonces eso siempre provoca fenómenos ondulatorios importantes y también provoca fenómenos ondulatorios en la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, como dice este comentario al fin. El potencial varía apreciablemente en una distancia que es siempre menor, que en este caso es cero, porque es en R igual a 0, a R0 la discontinuidad, en una distancia que es siempre menor que la longitud de onda de la partícula. Así que bueno, acá tenemos un ejemplo muy sencillo. Hay otros ejemplos que vamos a ver en el práctico y no son difíciles. La única dificultad es simplemente escribir la solución de la ecuación de Bessel, que cuando es libre queda en general formas sinusoidales. Si efectivamente nos queda la ecuación de Bessel de segundo tipo, bueno, tendremos que jugar un poco con las funciones de Neumann, de Bessel, que son las soluciones generales, y poner las condiciones de borde apropiadas, que en muchos casos es posible calcular explícitamente y lo vamos a ver en los problemas del